Un nuevo tráiler de KOF 15 ha sido revelado, trayendo una gran cantidad de información lista para ser analizada. Luego de estar varios días inactivo debido a las filtraciones reales de KOF 15, tomé esa decisión para resguardar a algunas personas y que no se spoilearan. Así pudieran ver el tráiler de hoy con todo el hype posible. Me alegra mucho el haber contribuido a eso, aunque ahora la opinión del público está dividida en qué debería ser, por lo que por favor pido tu voto en esto. Cuando vuelva a salir una filtración real de KOF 15, ¿prefieres que hable del tema en un video, no spoileando con la miniatura y el título, y dando a elegir a la persona que lo vea o no? ¿O directamente no hablar de la filtración y esperar la revelación oficial? Te dejo la encuesta en la pestaña de comunidad en mi canal. Así que dicho esto, comencemos con el mega análisis. El tráiler inicia mostrándonos cinemáticas del modo historia. No hablaré del modo historia en este video, ya que si no me quedará un video muy largo. Mañana estaré subiendo uno nuevo explicando todo lo que acontece, así que este video se enfocará en los personajes y todo lo demás. Estas cinemáticas nos muestran un nuevo personaje, esta chica adolescente que al parecer pinta grafitis. Esto podemos deducirlo por la gorra manchada de pintura que lleva, además de la mascarilla que usa como protección para los aerosoles. Al parecer conoce a Yunei y no se llevan muy bien. Ella, al igual que nuestro protagonista, tiene el poder de controlar dos manos púrpura, que luego en mi próximo video teorizaremos aún más. Pero en simples palabras podrían estar conectados a un ente, tal cual sucedió con Jun y Verse. Ella se encuentra en un nuevo escenario que no ha sido revelado, que muy posiblemente sea de su equipo, puesto a que hay grafitis por allí. El Orochi Team también está en este escenario, observando el inicio del torneo, el cual recuerda bastante a este de KOF 11. Luego, otro nuevo personaje que podemos observar es esta chica con traje negro y cabello blanco. Ella sería parte clave de la historia, donde al parecer estaría liberando un poder mayor traicionando a la otra chica nueva, con la cual tiene relación. Esto es solo deducción por lo visto en el tráiler, puede no resultar ser así, pero ya hablaremos más a profundidad de ello en un próximo video. También, varios han notado que los símbolos de su traje coinciden con los símbolos de Kukri, y aquí nacen dos teorías, una más descabellada que la otra. Primero, podrían pertenecer ambos personajes a una especie de mismo clan, algo así como el clan Hisoku. Y la segunda teoría, y más fumada, es que esta chica sea en realidad el mismísimo Kukri, y su voz masculina sea una doble personalidad de ella forzando la voz. ¿Se imaginan? Sería una enorme sorpresa que Kukri en realidad sea mujer, pero lo dudo por estas dos grandes razones que se aprecian en pantalla. Es probable que solamente pertenezcan al mismo clan, y por eso comparten símbolos. Luego hay un gran regreso confirmado, y es nada más ni nada menos que Ash Crimson, el cual aparece con un nuevo atuendo de acuerdo al nuevo escenario y ubicación en el que se encuentra, donde todo está cubierto de nieve, y Ash está vestido para la ocasión, con unas botas para la nieve y un abrigo rojo que hace que no pierda su estilo. Este escenario recuerda a uno de KOF 11 también, así que aquí tenemos un regreso muy esperado que se ha visto en KOF 14 en el ending del Official Team, pero que se hace realidad en KOF 15. También vemos la finalización del clímax de Ash, el cual podría estar inspirado en su especial de KOF Maximum Impact Regulation A, donde expulsa una especie de tornado de llamas verdes. Otros dicen que se parece a este especial de KOF 13, yo sinceramente lo veo más parecido al primero, sobre todo porque Ash no agarra al enemigo, sino que abre sus brazos y lanza sus llamas. Ash junto con K, el cual solo es mostrado en trailers generales y no en uno individual, nos confirman a los 4 protagonistas de la saga principal de KOF, que estarían por primera vez juntos en un mismo juego. F por Alba. Otro personaje que se confirma en el tráiler es Hydern, el cual se ve en la portada del juego teniendo un papel importante en la trama. Al parecer, por lo poco que se ve, volvería con su traje de KOF 14 y comandaría otro equipo. ¿Hará equipo con K? El arte conceptual que se nos muestra está recortado, puesto a que en la parte superior podríamos apreciar a la jefa del juego, la cual podría tener relación con una teoría mía de hace 2 años.
no lo mostraré de momento, ya que planeo hablar de ella en el próximo video, así que por favor, activa la campanita para estar al pendiente de este video que subiré el día de mañana. Luego tenemos un vistazo a las múltiples invitaciones de todos los KOF y vemos eventos importantes de la historia. El equipo de los 3 tesoros sagrados, el New Phase Team en su forma Orochi, Yori conteniendo a Orochi en su estado de disturbio de la sangre, la muerte de Rugal, donde es muy raro que lo remarquen ya que podrían haberlo omitido tranquilamente. ¿Esto puede ser un guiño para nosotros de que Rugal volverá en esta entrega? Es posible la verdad, ya que pudo haber resucitado de los fragmentos de Burst conformando un equipo con sus secretarias, quizás, ya lo veremos próximamente. K junto a Máxima y Kula abrazando a Candy. Esto también podría confirmar tanto a Kula como a Máxima en el juego. También vemos a Whip, la cual podría regresar en este KOF junto a Hadern tranquilamente. Ash robando la esencia de Saiki, Kyo sosteniendo a Chizuru luego de que Ash robara su tesoro, Ash despidiéndose de Elizabeth luego de salvar al mundo y Ash de pequeño junto a Elizabeth, la cual es muy probable que regrese en este KOF. ¿Formará equipo con Ash? Bien, eso es todo en cuanto a lo visto de estos personajes nuevos. Al no ser trailers individuales, no podemos sacar demasiada información de su gameplay, por lo que habrá que esperar a la salida de estos, que posiblemente sea el próximo viernes 27 de agosto, puesto a que en el stream de IGN mostrarán más información aún de KOF 15. No creo que sean nuevos personajes, pero seguramente sean los trailers individuales de alguna de las nuevas inclusiones, así que también los espero el próximo viernes en directo para reaccionar a ello. Por otro lado, veamos lo que nos ofrece el juego como tal. Vemos la interfaz del gameplay con las barras de vida, las barras de super, etc. Aquí tenemos una intro especial entre Shun y Meitenkun. También por primera vez tenemos un vistazo al roster completo de luchadores, el cual contará con 39 personajes de roster base y 4 equipos especiales que serán DLC, dando un total de 51 personajes más el jefe o subjefe que se aprecia aquí, pues es un slot de un personaje solo, sin equipo. En el roster, además de conocer la cantidad exacta de personajes que estarán, podemos apreciar que tanto la chica Graffiti como Ash y K están en equipos separados, esperando a sus dos compañeros. No hay noticias de la chica Kukri en el roster, por lo que puede ser un subjefe o quizás se olvidaron de agregar su render al roster. Si agregamos a Hadern en el equipo entre Gao Team y el Secret Agents Team, solo nos quedarían 8 lugares para ser revelados del roster base, siendo los compañeros de estos 4 personajes. La chica con auriculares, al ser nueva, no sabría decir con quién podría estar, más que con la chica Kukri formando una especie de rival team, ya que como sabemos, en las entregas de KOF siempre está el Hero Team y su contraparte, el Rival Team. Esta chica vendría a ser la Kula de Shun. En cuanto a Hadern, ya barajamos sus opciones, lo más probable es que esté junto a Whip, y luego el tercer miembro está entre Adelhid, Zed o algún personaje de Metal Slug, o quizás se sorprendan con algo diferente como estar junto a K. ¿Se imaginan? Hadern, Whip y K. En cuanto al equipo de K, yo creo que la opción más viable es el regreso de Máxima y Kula, pero quizás el equipo sea K, Hadern y Whip, dejando un equipo vacío para otros personajes, quizás el tan añorado Nest Team con Kula, Sylvie y Ángel. Todo puede suceder. Luego, en cuanto a Ash, es probable que esté con Elizabeth, o con Oswald, Shen, Duolon y también Kukri. De esos 5, solo 2 podrán acompañarlo. Por otro lado, vemos que hay 8 paletas de colores diferentes para los personajes, pero también sabemos que hay trajes alternativos para estos. Esperemos que no sea como en KOF 14, donde había trajes alternativos para algunos y esta vez veamos trajes alternativos para todos. Se confirmó el traje del Garou para Terry, como bonificación para aquellos que precompren el juego, un traje que no veíamos desde KOF 11. Yo la verdad pensaba que no iban a incluirlo por las animaciones de Terry sosteniendo su gorra en su clímax o cuando hace el Power Dunk, pero al parecer harán algo al respecto para que no quede mal, sosteniendo una gorra inexistente. También, si compras el juego en su versión digital, obtendrás gratis el traje alternativo de Leona de KOF 96, para aquellos fans que lo extrañaban y no les gustaba mucho el traje de KOF 14. Se muestra el nuevo movimiento de golpe fuerte con armor, ahora llamado Shatter Strike,
defensa y contraataque en un solo movimiento. Hay dos tipos de Max Mode, como había teorizado anteriormente. El azul clásico es el que podemos activar para realizar movimientos especiales a nuestro gusto, y el rojo es un modo max rápido que permite cancelar ataques y realizar combos. Vuelve el Combo Rush de KOF 14, el cual hace que hagas un combo presionando un solo botón. Para las batallas online se ha adaptado el Rollback Netcode. Aquí están todos los modos que podemos elegir en el menú, donde recalco el regreso del Party Mode, el cual era un modo muy interesante de KOF 14 que permitía jugar con dos amigos más y formar tu tercia para luchar contra otra tercia de jugadores. Muy pronto jugaremos Party Mode de KOF 14 en el canal. El modo entrenamiento y de desafíos regresa nuevamente. La galería está de vuelta con más ilustraciones y las voces de los personajes, donde también podremos disfrutar de una OVA de anime de KOF 15 dirigida por Masami Obari, el que hizo la animación de las películas de Fatal Fury de antaño, teniendo ese toque noventero que lo caracteriza. El DJ Station será la Jukebox de KOF Maximum Impact Regulation 8, donde podremos acceder a todo el catálogo de canciones de KOF, con un total de 300, de toda la línea principal desde KOF 94 hasta KOF 15, también agregándose músicas de otras franquicias como Samurai Shodown o Metal Slug. Tendremos música para elegir y escuchar, y con la fecha de salida del juego termina el tráiler, el cual saldrá a la venta el 17 de febrero del 2022. Además, nos confirman la edición deluxe que traerá junto al juego base 2 tercias DLC, 2 equipos que se unirán al roster mediante el DLC. Si compras esta edición, tendrás acceso temprano a KOF 15, pudiéndolo jugar desde el 14 de febrero. Así que bien, hasta aquí llega mi análisis a todo lo que trajo el gran tráiler de KOF 15. 51 personajes contando DLC y 39 en el roster base. 2 nuevas chicas, el regreso de Ash y Heather, y todo lo que queda por hablar del modo historia y la supuesta jefe que veremos. Para ese video, por favor, les pido paciencia que lo traeré sin dudas el día de mañana. Así que esta semana es semana de KOF. Hoy, directo reaccionando al tráiler y video análisis de personajes, escenarios y más. Mañana, video análisis del modo historia y la jefa del juego. Además de que el viernes tendremos otro directo reaccionando a más información sobre KOF 15. Aquí les dejo los horarios en pantalla para que ya vayan agendando. Sin nada más que decir, se despide su amigo Javi Wario. Muchas gracias a todos por su increíble apoyo. Recuerden votar en la encuesta para futuras filtraciones. ¡Hasta la próxima! En honor a todos los Warriors del canal, les doy las gracias a todos y cada uno de los que aparecen en pantalla por luchar cada día y mes por el canal. Muchas gracias. Recuerda que si quieres ser un Warrior, solo debes darle al botón de unirse y automáticamente pasarás a ser uno más de esta gran comunidad.